Hubo un momento en mi vida en el que me quedaba despierto hasta muy tarde por la noche, con la mirada fija en mi cuenta bancaria, preguntándome cómo iba a lograr salir adelante. Recé con fervor, trabajé incansablemente, hice todo lo que creí que debía hacer, pero aún así no podía sacudirme esa sensación de estar atrapado. A pesar de mis esfuerzos, parecía imposible liberarme del peso constante de la deuda y la lucha diaria por llegar a fin de mes. Me sentía como si cargara una mochila invisible pero insoportablemente pesada, sin importar cuánto avanzara. Entonces un día, algo cambió profundamente dentro de mí. Durante años había estado pidiendo a Dios bendiciones sobre mis finanzas, pero no fue sino hasta ese momento que comprendí que nunca lo había invitado realmente a participar en el proceso. Fue allí cuando descubrí el poder de alinear mi dinero con los principios divinos. Ya no se trataba solo de orar por una bendición, era entrar en un pacto con el Creador del universo, aceptar las promesas que Él ya había establecido desde antes de que yo existiera. Y desde ese instante, todo comenzó a cambiar. Si alguna vez has sentido esa misma frustración, como si hicieras todo lo posible, y aún así siguieras atrapado en un círculo vicioso de dificultades económicas, entonces quédate conmigo, porque estoy a punto de compartir contigo cómo romper ese ciclo y abrir la puerta a la abundancia que Dios ya tiene preparada para ti. Todo lo que necesitas hacer es depositar tu confianza en su provisión, tal como yo aprendí a hacerlo. Hoy mismo, quiero invitarte a que escribas estas palabras: mis finanzas están en manos de Dios, y hagas esa declaración con fe, con convicción. Durante gran parte de mi vida, creí que las dificultades financieras eran simplemente cuestión de números. Pensaba que si trabajaba más duro, ahorraba más y tomaba decisiones más inteligentes, eventualmente lograría salir de la escasez. Veía el dinero como el problema, pensando que una vez que tuviera más, todo lo demás se resolvería por sí solo. Pero pasaron los años, y me di cuenta de que mis luchas económicas no tenían su raíz únicamente en el dinero, sino en el alineamiento de mi corazón. Aprendí que el dinero no es solo papel o dígitos en una pantalla, es un reflejo de algo mucho más profundo, nuestra mentalidad, nuestras creencias y sobre todo, nuestra relación con Dios. Estaba atrapado en un ciclo de carencia no solo por factores externos, sino por la forma en que veía la provisión y la abundancia. Oraba por bendiciones financieras, pero en mi interior persistía el miedo. Miedo a quedarme sin nada. Miedo a no tener suficiente. Miedo al fracaso. Diezmaba, sí, pero muchas veces lo hacía con dudas, preguntándome si no hubiera sido mejor retener ese dinero para cubrir gastos futuros. Le pedía a Dios avances económicos, pero seguía depositando más confianza en mis propios esfuerzos y capacidades que en sus promesas eternas. No me di cuenta en aquel momento, pero esos miedos y dudas estaban bloqueando las bendiciones que Dios tenía preparadas para mí. El libro de Proverbios dice en 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo me veía a mí mismo como alguien destinado a la escasez, y eso se convirtió en mi realidad. Creía firmemente que conseguir dinero era difícil, y aunque ganara más, siempre parecía escapárseme entre los dedos. Pero la verdad es que Dios no opera bajo el principio de la carencia. Él es un Dios de abundancia, un proveedor infalible que jamás falla. El verdadero problema era que no había entregado completamente mis finanzas en sus manos. Estaba viendo al dinero como mi fuente de seguridad en lugar de reconocer a Dios como mi único y verdadero proveedor. Fue precisamente en ese momento, al tomar conciencia de ello, que todo empezó a transformarse. Cuando entendí que el avance financiero no se reducía únicamente a ganar más o ahorrar mejor, sino que requería una renovación total de mi mente y espíritu, comencé a ver cambios reales. No se trataba solo de dar un paso hacia la fe, sino de permitir que Dios guiara cada decisión económica con su sabiduría. Si confiaba en Él para mi salvación y mi vida espiritual, ¿por qué no confiar también en su dirección para mis finanzas? En el preciso instante en que dejé de ver el dinero como mi única fuente de sustento y empecé a ver a Dios como mi proveedor supremo,
Las puertas al avance económico se abrieron de par en par. Llegó un día en el que todo cobró sentido. Había estado luchando durante años, haciendo todo lo humanamente posible por salir adelante, sintiendo que por mucho que trabajara, nunca era suficiente. Había leído la Biblia toda mi vida, orado por estabilidad y tratado de aplicar los principios bíblicos, pero algo todavía no encajaba. Me sentía estancado, como si caminara sin avanzar. Fue entonces cuando encontré Deuteronomio 8:18. Pero te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder de hacer riquezas, para confirmar su pacto que juró a tus padres, como ocurre hoy. Había leído este versículo antes, pero esta vez fue como si Dios me estuviera hablando directamente al corazón. En ese momento me di cuenta de que había estado viendo mal mis finanzas. Pensaba que el éxito dependía exclusivamente de mi capacidad, de mis habilidades, de mi trabajo arduo y disciplina personal. Pero este versículo me reveló una verdad inalterable. Es Dios quien nos da el poder de generar riqueza. Ya no se trataba solo de esfuerzo humano, sino de empoderamiento divino. Esa comprensión cambió absolutamente todo para mí. Comprendí que no estaba solo en esta batalla. Dios ya había depositado en mí el don de crear riqueza, pero no había podido manifestarse plenamente mientras yo seguía aferrado a un modelo mental de escasez. Desde el momento en que comencé a ver a Dios como mi proveedor y a depositar una confianza sincera en sus promesas, todo cambió. Si tú también estás listo para hacer ese cambio, para dejar de ver el dinero como tu única solución y empezar a reconocer a Dios como tu fuente definitiva, te invito a que des ese primer paso hoy. Confía en que tu avance financiero no solo es posible, sino que ya está en camino. Durante gran parte de mi vida, pensé que tenía que manejar todas las áreas de mi vida por mi cuenta, especialmente cuando se trataba de dinero. Confiaba en Dios para mi salud, mi salvación y mi familia, pero en asuntos financieros creía que tenía que controlarlo todo yo mismo. Oraba por avances económicos, pero no entendía plenamente que la prosperidad es parte del pacto que Dios tiene con sus hijos. Fue en el momento en que acepté esta verdad que toda mi perspectiva cambió. Dejé de orar rogando por favor que Dios me bendijera y comencé a declarar con fe: gracias, Señor, por el poder que ya me has dado para crear riqueza. Recibo tus promesas y estoy caminando en tu pacto. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a moverse. Puertas que habían estado cerradas durante años se abrieron repentinamente. Llegaron oportunidades que ni siquiera había imaginado, y finalmente apareció el dinero que tanto había esperado. Pero más allá del cambio material, lo más importante fue la transformación en mi manera de pensar. Ya no veía el dinero desde el temor o la desesperación, sino desde la confianza, entendiendo que tengo el poder divino de crear abundancia financiera. Deuteronomio 8:18 se convirtió en mi fundamento. Pero te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer riquezas. Ya no me esforzaba ni vivía como si tuviera que perseguir el dinero. Aprendí que los avances financieros no son algo que busquemos desesperadamente, sino algo en lo que entramos cuando alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo hice pequeñas oraciones por el dinero, pidiendo lo suficiente para sobrevivir, lo justo para pagar las cuentas, lo necesario para pasar el mes. Pensaba que estaba siendo humilde, incluso realista, pero lo que en realidad estaba haciendo era limitar el potencial ilimitado de Dios en mi vida. No fue sino hasta que comencé a estudiar más profundamente la palabra que entendí que Dios no es un Dios de escasez, sino un Dios de abundancia. Él es el mismo Dios que alimentó a miles con unos pocos panes y peces, que hizo brotar agua de una roca en medio del desierto, y que llenó las redes de los pescadores hasta el punto de quebrarse. Él sigue siendo ese mismo Dios hoy, y si estás dispuesto a rendirte, a entregarle tus finanzas, a declarar con tu boca y creer en tu corazón que Él es tu proveedor, entonces prepárate, porque el avance que has estado esperando está más cerca de lo que piensas. El momento definitivo llegó,
cuando descubrí el inmenso poder del Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este versículo no dice apenas voy a sobrevivir, tampoco menciona haré lo posible por salir adelante. No, este versículo habla de provisión completa, de suficiencia absoluta, de una abundancia que viene directamente del corazón de Dios. Y cuando realmente entendí esto, todo cambió. Mis oraciones comenzaron a transformarse. Dejé de pedir solamente lo necesario y empecé a declarar las promesas de Dios sobre mi vida. Empecé a orar con autoridad y fe. Señor, tú eres mi proveedor. Nada me faltará porque tú cuidas de mí. Abres las ventanas del cielo sobre mi vida. Bendices el trabajo de mis manos. Me has hecho prestamista y no prestatario. Riquezas y bendiciones moran en mi hogar, porque he decidido caminar en tus caminos. Y entonces sucedió algo increíble. Primero cambió mi forma de pensar y poco después, mi realidad financiera empezó a cambiar también. Comencé a ver provisiones inesperadas, dinero que no esperaba recibir, pagos de deudas que creía perdidas, oportunidades que surgían en los momentos más precisos. Ya no vivía con temor al fracaso, ni bajo la sombra constante de la ansiedad económica. Había comprendido que mi provisión no dependía de mi salario, ni del estado de la economía, sino de las promesas firmes de un Dios que nunca falla. Muchas personas oran pidiendo poco, temiendo parecer codiciosas o egoístas. Pero orar por abundancia no es codicia, es fe. Cuando le pedimos a Dios prosperidad, no lo hacemos por ambición personal, sino para tener los recursos necesarios que nos permitan cumplir nuestro propósito, bendecir a otros y vivir libres del miedo. El enemigo quiere mantenerte en carencia porque mientras estás consumido por tus necesidades financieras, pierdes de vista lo que realmente importa. Cuando dejé de hacer pequeñas oraciones tímidas y comencé a declarar con fe la abundancia de Dios, todo cambió. Y desde aquel día ya no pienso en pequeño. Sirvo a un Dios grande, poderoso y amoroso, que se deleita en bendecir abundantemente a sus hijos. A través de mi estudio bíblico y de vivir por experiencia propia la provisión divina, aprendí que la verdadera riqueza no se trata únicamente de prosperidad material, sino de propósito. Dios no nos bendice financieramente solo para que acumulemos bienes, sino para que podamos cumplir su plan eterno en nuestras vidas. La verdadera riqueza no consiste en llenar nuestras cuentas bancarias ni en buscar seguridad terrenal. Se trata de ser canales de bendición, de ser instrumentos a través de los cuales el propósito de Dios puede fluir. La riqueza bíblica siempre tiene un llamado superior. Está diseñada para moverse a través de nosotros, no solo hacia nosotros. Desde el momento en que entendí esto profundamente, toda mi perspectiva sobre el dinero cambió radicalmente. Un versículo que marcó un antes y un después en mi forma de pensar fue 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta escritura me mostró que Dios desea que tengamos todo lo necesario, no solo para nuestra comodidad personal, sino para que podamos ser agentes de cambio, hacedores del bien y colaboradores en su reino. Durante años, le había pedido a Dios un avance económico deseando que me librara de mis preocupaciones, pero jamás me detuve a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con la abundancia que me das? Fue cuando finalmente hice esa pregunta que mis ojos se abrieron al verdadero significado de la riqueza. El dinero no es solo una herramienta personal, ni una meta en sí mismo. Es un medio para avanzar en el propósito de Dios, para bendecir a otros y para generar impacto positivo, mucho más allá de nuestras propias vidas. Desde que alineé mi camino financiero con el propósito divino, todo cambió. Comencé a dar más, apoyando ministerios, ayudando a quienes lo necesitaban, sembrando en la obra del reino. Y esto fue lo asombroso. Cuanto más daba, más confiaba Dios en mí. Lucas 6:38 dice, «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro seno». Siempre había escuchado este versículo, pero ahora lo estaba experimentando en carne propia. Cuanto más permitía que el dinero circulara a través de mí, menos ansioso me sentía y más bendiciones llegaban a mi vida.
Pero algo aún más profundo sucedió. Encontré paz interior. Ya no perseguía la riqueza por el simple hecho de tener más. Dejé de angustiarme por mis finanzas, porque sabía que, mientras caminara en el propósito de Dios, siempre tendría lo necesario. Ya no estaba atado a los vaivenes de la economía ni a la incertidumbre de los ingresos mensuales. Mi confianza estaba plenamente depositada en Dios, seguro de que Él proveería todo lo que necesito para cumplir con el propósito que tiene para mí. La verdadera riqueza no se limita al éxito económico, va mucho más allá. Se trata de impacto, de usar lo que Dios nos ha dado para construir su reino, servir a los demás y caminar en ese destino especial que Él ha planeado para cada uno. Desde que dejé de ver el dinero como mi fuente de seguridad y comencé a verlo como una herramienta para su propósito, alcancé una libertad financiera que hasta entonces desconocía. Muchos piensan que los problemas económicos se resuelven simplemente trabajando más duro o ahorrando con disciplina. Pero esa no es toda la verdad. Si así fuera, tantas personas trabajadoras no seguirían atrapadas en ciclos interminables de escasez. Lo cierto es que el avance financiero no depende únicamente del esfuerzo humano. Depende de la alineación, de reconocer que la riqueza es parte del pacto de Dios, una promesa disponible para todos aquellos que viven en obediencia y andan en fe. Ese fue mi punto de inflexión, cuando dejé de ver el dinero como mi fuente principal y comencé a ver a Dios como mi único proveedor. Mi realidad cambió. Por eso creé el pacto financiero, una guía práctica y espiritual para ayudarte a establecer un compromiso personal con Dios para eliminar la deuda. No se trata solo de presupuestos o estrategias financieras. Se trata de alinear tus finanzas con los principios de abundancia que Dios ya ha puesto a tu disposición. Si tú también has estado orando por un gran avance económico, pero sientes que estás estancado, este es tu momento. Es hora de alinearte con el propósito de Dios y comenzar a construir tu propio pacto financiero con Él hoy mismo. Incluso si tu situación económica parece difícil, recuerda, el principio de siembra y cosecha siempre está en movimiento. Dios te encuentra donde estás cuando das un paso de fe, aunque parezca ilógico hacerlo. No necesitas esperar un milagro visible para comenzar. La promesa ya está escrita. Cuando te alineas con los principios de Dios, las cosas empiezan a moverse. Yo creo firmemente que ese cambio está ocurriendo en tu vida justo ahora. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesita saber que hay salida, que hay esperanza, que hay un camino diferente para salir de sus dificultades económicas. Nunca sabrás a quién podrías estar ayudando, con tan solo una palabra, y si tú mismo has sido bendecido por este mensaje, considera convertirte en miembro. No solo obtendrás beneficios exclusivos, sino que también estarás apoyando la difusión de estos mensajes de fe, propósito y libertad financiera. Gracias por estar aquí. Eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Estoy profundamente agradecido por tu presencia y tu interés.